corriendo cuando gustes. Ok, mira. Todo tiene que ver con la programación que nos han inculcado a nosotros desde pequeños. El sistema de gobierno, tanto como religioso. Y debemos de entender que al final de cuentas vivir dentro de los infiernos o de los cielos depende de lo que estemos haciendo en el ahora. Este es nuestro cielo y este es nuestro infierno. Esta es tu única vida. Este es tu presente, tu existencia. Tú decides qué tanto te adentras a tus infiernos. ¿Cómo sucede esto? Te di un examen. Este examen tiene del 1 al 12 y está en cada casilla varias emociones. Hay más emociones, pero con estas son las que desnivelan más o menos al ser como tal, al individuo, ¿sí? Entonces, estas emociones tienen que estar de alguna u otra forma reguladas, ¿ok? Si no, caeríamos viviendo en unos infiernos. Si observas aquí que hay como varios nombres de demonios, entonces estamos viendo que esto en la antigüedad, la cábala judía la maneja como la Kílifa, son los infiernos de varias culturas, son los árboles, este, árboles de la vida, exactamente. Así el árbol de la vida, el árbol de la muerte. Entonces, son esto, así. Cuando te adentras en cada uno de ellos o te vas al extremo de una emoción, caes en uno de estos infiernos. Mira, corazón, tienes sentimientos de culpa muy altos, son del 12. Cuando agarramos del 1 al 12, estamos observando que es muy alto. Hay quienes llegan hasta el 13, ¿sí? Entonces, hay un momento en el cual es tanta la emoción de culpa que puedes llegar a tener alguna comezoncilla en las partes íntimas, las puertas de la entrada de tu cuerpo. Este es tu infierno, por eso son cuerpos, ¿sí? O sea, mira, los mayas, los aztecas, los náhuatl hablaban de infiernos y no son más que nada nuestras propias emociones. Entonces, caes en el primer infierno, la culpa, ¿sí? Y este es precisamente controlado por hasta el mismo Astaroth, ¿sí? Hay un infierno ahí que te está aquejando, no te deja en paz, ¿sí? La baja autoestima es en sí un parte de esto. ¿Por qué? Porque la baja autoestima es cuando nosotros o tenemos alta autoestima o tenemos baja autoestima, o sea, hablamos mal de nosotros mismos. Nosotros vemos nuestros propios defectos y nos hacemos caer conforme a esos defectos. La casa uno es la que te regala tu cuerpo físico, todo tu cuerpo físico. O sea, lo que te toca trabajar ahorita es porque es lo que te mereces por tus acciones en vidas pasadas. ¿Ok? En la casa 8, en la casa 8, donde tienes depresión y donde tienes tristeza y sentimientos de soledad, muchas personas cuando llegan a estos pensamientos de suicidio, tienes pensamientos de suicidio. Entonces, cuando llegan a estos pensamientos de suicidio, no actúan porque algo internamente les dicen, no, no seas sonso, ¿sí? Porque es uno de los pecados, dicen, ay, no, es uno de los pecados más, ¿por qué? Porque es uno de los pecados, y cuando sabes un poco de las leyes de la 4D, donde se describe, por ejemplo, no sé qué tanto te guste a ti ver videos de fantasmas, entre tantos videos, porque yo soy psicólogo, tengo que describir al ser como tal y el ser está dividido por un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces el emocional es el álmico,
y el espiritual es lo que tú eres, ¿sí? Entonces, este ser espiritual tiene que trabajar todas estas cosas. Estas son tus procesos a trabajar conforme tus infiernos, ¿no? Tienes varios infiernos activados o te han activado asimismo varios infiernos, ¿sí? Entonces, debemos comprender que estás, ¿a qué edad tienes, corazón? 16. 16 años, tiene 17 años. Cardíacos, yo hago un conteo de 17 años cardíacos. ¿Por qué? Porque sumo un año a partir desde que tu corazón empezó a latir. Yo cuento desde el primer latido de tu corazón, porque es el desgaste de tu cuerpo físico. Si de ahí saqué una tabla de referencia de crecimiento del individuo conforme sus acciones, que va creciendo, pues. Entonces, la primera etapa de referencia es cuando nacemos, son los primeros 4 años, tanto el cero, que es gestación, y los demás, ¿no? Y así, tú estás en el 17, tienes 16 desde que saliste de la matriz, pero cardíacos tienes 17, estás en un periodo de tierra, en un proceso de fuego, 4 años de fuego. Hay mucha ansiedad en estos, desde los 15 años empezaste a sentir, 15 años tuyos, empezaste a sentir mucho más ansiedad, ¿sí? Y se va a terminar esa ansiedad hasta los 19 o 20 años. Luego va a venir impaciencia, ¿sí? Entonces vas a pasar desde los 20 a los 23 años cardíacos, un periodo de impaciencia. Y así, de los 24 a los 27 años, procesos muy grandes de celos, de los 28 a los 31 años, procesos existenciales tan profundos que encuentres la llave hasta de conciencias o ciencias ocultas. Sí, 32 a 35 años, objetivilizas tu ser y tratas de direccionarlo hacia lo más grande, ¿no? Y así, ahorita estás en un periodo de Leo, ansiedad, estás pensando por tu futuro, mucha ansiedad, ¿sí? Entonces, si es que vives en tus infiernos, si vives en tus cielos, al contrario, ¿sí? Entonces, todo depende. Y estamos observando, te estaba diciendo lo de los fantasmas, que si nosotros llegamos a cometer el suicidio, sucede que nos quedamos con la última emoción con la que nos quitamos la vida. O sea, todos los años, todas las fechas similares y procesos, te vas a quedar ahí atorada por años haciendo el mismo acto de suicidio, matándote. Ahí en Japón, quienes se avientan de un edificio y, ¡prum! Y cada año se repite. Hay personas que ven a la persona vagar y todo eso. O sea, Japón es uno de los lugares con suicidios más grandes y de personas atoradas que hay, fantasmas. Hay, un montonal en Japón, ¿sí? Entonces, atorados, nos quedamos atorados en esa vida, siempre con la última emoción con la que te quedaste. Y por lo general, aún a los que se dedican a hacer que los hermanos trasciendan, sacerdotes de transición de espíritus, no es tan fácil para alguien que se suicidó. Dicen los sacerdotes, no, yo no puedo rezar ni pedir por aquel que se suicida, ¿no? Porque sé que va a estar vagando, su pena va a estar vagando. Los sacerdotes no dan ese testimonio. Entonces el muchacho va a decir, bueno, ni modo, si se mata. De repente, en un momento determinado, alguien que sepa, un sacerdote blanco, puede agarrar y transmutar, ayudarlo a ascender a este ser, no para que no esté tantos años atorado en la 4D, que es el mundo de los espíritus. Pues te quedarías atorado aquí una y otra, vagando y con la misma pena, y oh, Dios mío. Sí, entonces son cuestiones que no nos dicen a nivel espiritual. Entonces son cosas que ni siquiera se deben de pensar.
¿sí? Si va a llegar tu proceso, tal vez por un accidente, tal vez por viejita, tal vez por lo que sea por un proceso natural. No te autodirecciones tú hacia tu propio caos, ¿sí? Porque si no, aún los suicidios pequeños son contados como suicidios y esto en este caso estarías vagando por lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que observar ese punto de ambas religiones o de las cosas que se hablan de espiritualidad y mejor llevarlo en una transición de superar todas las trabas que te ha pasado y te ha dado el mundo, ¿no? Entonces, tenemos una baja autoestima que puede llevarte precisamente a la casa 7, lleva a la casa 7 y asimismo te alza a la casa 8, ¿sí? Entonces, esos son sus contraversos. Ahora, el nivel de control, al contrario, te has sentido domada, te has sentido controlada, te has sentido esclavizada. Aunque no esté activo, está activo, porque no has tomado ni siquiera control de tu propia vida, de tu propia existencia. Si no eres dueña de ti, dependes de, entonces no sabes cómo tomar el control de tu propia existencia. Entonces aquí eres la domada, por así decirlo. Sí. Entonces eso también, esta es una llave. Aquí está abierto también el segundo infierno, por así decirlo. Sí, pero en su contraverso. En lugar de ser controladora, te han controlado, te han invadido. ¿Sí? Entonces, igual en la de al lado, que eres invasiva, no eres nada invasiva. Sí, tal vez sientes que eres un poquito como el 2 dices, sí, pero al nivel de control tú lo has perdido. No eres dueña de ti misma. Sí, entonces hay que observar ese proceso en el cual estamos ahí, ¿no? Entonces, reprimido, lo mismo que el control. Reprimido, estamos observando que te has sentido, pero hasta arriba, pues no has podido expresar lo que tú quieres. Ahora, esto, la casa 2 trabaja la vejiga. La vejiga está conectada a lo que es la casa 4, que son los riñones. Entonces, la casa 2 es la vejiga, pues puede haber hasta irritaciones en esas zonas, infecciones, contenciones, afectar los órganos de esta casa. Sí, por consecutiva significa que hay que limpiar también el área de los riñones. Sí, entonces, eh, observas cómo cuando, mira, por ejemplo, aquí en la baja autoestima y la culpa puede dar hasta salpullido, comezones, ¿sí? En el área de la entrada del cuerpo divino. Si tú fuiste saqueada, tú fuiste invadida. Entonces, el nivel de culpa es alto también, ¿sí? Entonces tienes una baja autoestima, aunque te toque trabajar este cuerpo físico de esa forma, sí, puede haber hasta eh, infecciones, ¿sí? Si, o sentirnos sucios, pues, que es el área de la puerta uno, barrer, es donde se barre la entrada, ¿no? Entonces, controlador, invasivo, reprimido, reprimir las aguas, ¿vale? Ahora, el nivel de lujuria, vergüenza, el nivel de vergüenza y el nivel de lujuria, tanto el nivel de lujuria nos está dando dos, nos da por lo menos una entrada de que tratas de disfrutarlo, lo controlas hasta donde puedes. ¿Me explico? O sea, dices, sí, si en un momento llego yo a mí mismo a toquetearme o yo o a mí mismo disfrutarme en el prójimo, porque hay que entender eso, corazón. La sexualidad es disfrutarnos a nosotros mismos en el prójimo. Yo quiero disfrutarme a mí en ti. Entonces eso es
La sexualidad a nivel atómico no podemos tocar al otro individuo. No podemos, es imposible. Si a nivel atómico flotamos, no estamos sentados, estamos flotando en átomos. Si los átomos no se tocan entre sí. Entonces, tú te tocas a ti mismo en el prójimo, aquellos que llegaron a abusar, aquellos que llegaron a infligir algún tipo de daño físico, moral, psíquico, estaban experimentándose, solamente buscaron una víctima en quien desahogarse y esa víctima fuiste tú. Sí, entonces debes de observar que también tienes derecho a disfrutar en su plenitud toda tu sexualidad para activar toda esa diosa sacerdotisa interna que eres, ¿no? Yo no les digo brujas. Para mí brujas es un descalificativo histórico. Yo les digo sacerdotisas porque son tan divinas las mujeres que tienen el don de bajar los cielos a la tierra en los hijos. Sí, y las sacerdotisas se cuidan. Tengo hijas que se dedican al sacerdocio de Gaia, sí, que es nuestra madre tierra. Tratar de rendirle cuentas a ella, ¿no? Al final de cuentas, y ser lo más pura y limpia como ella lo fue, como lo es, en toda su pureza. Niña es sacerdotisa de Gaia, no bruja de Gaia. Me explicó, hasta se escucha diferente la terminología. No es lo mismo bruja que Wicca, y muchos dicen que Wicca traducido es bruja, y no. Sí, entonces es bruja, bruja como tal es un despectivo de muchos años hacia los hombres sabios. Es todo lo contrario, lo que menos quieres que te digan es brujo. Sí. Entonces el nivel de lujuria que te debes de guardar es conforme tú te respetes a ti misma. Sí, con quien te quieras tú experimentar. No, no, no tienes que ser obligada, no tienes que ser eh, inducida a algo que no deseas, pues, y tienes que defenderte hasta el tope para ello, defender lo más vital para ti, que es tu unipersonalidad. Entonces, y sea quien sea, tienes que declarar, ¿no? Entonces, sí estamos ahí en un proceso. Permíteme tantito. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Es que se me fue el mouse. No puedo mover acá. Voy a usar el cable. Ahí está. Ok, perdón. Entonces tenemos eso, ¿no? Tienes un 2, es aceptable, por lo menos tratas de disfrutarte en ese aspecto. Eh, ¿Tienes alguna pregunta, corazón, hasta aquí? ¿No? Ok. Aquí puedes dañar los ovarios, en el nivel de lujuria y la vergüenza, asimismo, tu propia sexualidad. Sí, entonces, si no observamos aquí, también puede haber problemas de quistes, puede haber problemas de dolores en esas zonas, cólicos, puede haber sangrados o ciclos menstruales irregulares, más así. Entonces, las caderas, bueno, se desajustan, dolor en las caderas, ¿sí? Entonces,
son zonas del cuerpo que también pueden afectar. Lo más seguro es que has tenido algo de lo que se ha mencionado, ¿no? Hasta aquí, algo más o menos. Sí me gustaría saber ahí algunos puntos. Mm, Pues, nada más dolor de cadera, se podría decir. Un dolor de cadera. Ah, perfecto. Entonces, pero es comparativo al 2, lujuria, dolor de cadera, pero es leve. No has tenido Ujú. dolor en las caderas, no has tenido dolores en la matriz, no has tenido ciclos irregulares, Bueno, ciclos irregulares sí, sí he tenido. pues son normales de todas formas. Bueno, cuando hay mucho nivel de lujuria o poco nivel de lujuria, podemos pues atrofiar nuestros órganos, ¿no? Pueden salir hasta quistes, en la mujer es mucho más frecuente que salgan quistes. ¿Por qué? Porque son como acumulaciones de deseos frustrados. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? El nivel de vergüenza es alto. Igual si son las trompas, igual infecciones, escurrimientos, resequedad, puede ser, inflamación, sí. Entonces habla de un alto nivel de vergüenza, es un alto nivel emocional en esa zona también, sí. La avaricia y el miedo en la casa 4, dice nivel de avaricia, no tienes muchas aspiraciones, las sientes apagadas. Puede haber también problemas en los riñones, pues están muy apagadas, debes de tener algo, ser avaricioso no está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es desear lo que mereces, solamente lo justo también en un 5 en un 6. Sí, no, pues no está mal ser tan avaricioso. O sea, no todo el tiempo vas a estar dando, repartiendo. Ay, sí, no voy a ser generoso contigo y vos ser generoso. No, espérate, a quien justo se lo debe. ¿Me explico? Entonces, no tan, tratar de ser tan generosa. La avaricia, su contraria emocional, es la entregada. Sí, 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 está bien, hagan conmigo lo que sea. Sí, entonces, sí, yo soy la sacrificada, también puede ser. Sí, entonces debes de tener un rango, sí, de desear aquello que te mereces, pues. Para quienes creen en la Biblia, en Génesis 1 menciona que fuiste creada, hecha, pulida a semejanza de Dios. Eres copia exacta, una una similitud, si sabes de videojuegos, ¿sí? Un avatar virtual, ¿sí? Entonces, cuando haces un videojuego, haces una copia de ti. Entonces, un avatar virtual, le das todos tus dones. Entonces, si observas este punto a detalle, eh, pues tienes que estar intermedia, pues desear algo, corazón. No puedes agarrar y decir, no, pues me voy de buches, yo soy la que se entrega y se sacrifica en todo. Sí, ahora la generosa, la que doy, la que no aspira a nada también. Si tienes que aspirar a algo en la vida, no estás como juguete o no eres un adorno, no eres un peluche en una esquina de la cama. ¿Me explicó? Nivel de miedo es alto. Los miedos residen en las glándulas suprarrenales y lo reflejan en los riñones. Sí, los miedos causan mucho estrés. Cuando los miedos llegan al terror, pueden hasta matarnos. De terror puedes morir. Los miedos desembocan adentro de los miedos hay otra carpeta. O sea, aquí adentro de esta, si observas, cada uno de los números te está dando un número de entrada
de miedo. Miedo uno, por ejemplo, miedo punto uno es miedo a ser fea. Miedo punto 2 es miedo a que me controlen. Miedo punto 3 es miedo a que no ser bueno en la cama. Miedo punto 4, miedo a que mi familia o lo que me está sosteniendo, mis pilares desaparezcan. Miedo punto 5, miedo a no tener que comer. Miedo punto 6, miedo a ser frustrado, a no a frustrarme en la vida, ¿no? A no poder tener la energía para poder sobresalir y yo la voluntad a sí mismo, ¿no? Entonces, miedo punto 7 es son los celos. Y así cada uno. Pum, 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 pum. Miedo punto 8 son los, miedo a morir. Es uno también de los más fuertes. Y así, si tienes activadas todas, significa que el activo de miedo terror está muy cercano, miedo a todo. ¿Tienes miedo a todo? ¿Cuál es tu mayor miedo, corazón? Mm, bueno, es que la tengo mucho miedo a varias cosas, ¿A qué? como quedarme estancada y no ser alguien en la vida que esté orgullosa, bueno, que estén orgullosos mi familia de mí. Ujú. O sea, te da miedo a quedar mal con tu familia. Sí. Ok. A quien más te debería de dar miedo es quedar mal contigo misma. Porque con la familia nunca la vamos a tener felices. Nunca, créeme, nunca, nunca. Aunque estés haciendo el milagro, unas cosas nunca las vas a tener felices. Siempre van a encontrar un pero por donde entrar para que tú lo superes. ¿Me explico? Entonces la familia viene a enseñarnos eso, a las limitaciones mismas en las cuales nos podemos llegar a encontrar. Entonces nunca vas a cumplir las expectativas de los demás. De entrada debes de grabarte bien eso, anótalo. Nunca voy a cumplir las expectativas de los demás. Las expectativas a las cuales tú te debes de dirigir son a las expectativas propias. ¿Sabes qué es lo que hace que una persona haga, sea el ejecutivo y el otro el dueño de empresa? El ejecutivo es el que ejecuta la idea del dueño de la empresa. ¿Me explicó? Es Ujú, como cuando yo imagino, por ejemplo, me imagino un mono acá bien bonito, lo pinto, lo dibujo y se lo doy a un artesano, a un maestro artesano que trabaja la plata, el oro, los metales acá bien locos, para hacer una escultura bien bonita. O sea, él lo va a hacer en laminados, grabados y todo el rollo, ¿no? Lo va a hacer de plata y toda la onda. Y el que hizo la idea tiene un 30% a mi forma de ver del proceso de creación que se materializó en lo que es la obra de oro y plata de los artistas, ¿sí? Del de la idea al del acto. Porque una cosa es muy diferente que tú lo inicias de cero y lo terminas a cuando lo mandas a hacer. Entonces, ¿qué tantos miedos tienes activados? Es lo que tienes que trabajar, pues, al final de cuentas. Y ahorita es uno de ellos quedar mal con los demás. Queda mal contigo, chamaca. Eres un pestañeo del universo, eres un pestañeo del universo. Sí, nadie se va a dar, nadie va a hacer las anécdotas de Kumi. Nadie, bueno, tal vez tú haz tus anécdotas, las anécdotas de Kumi. Bueno, un día pasé, ahora le vas, ¿no? Has de hacer las historietas, va a estar chido y la publicas. Oye, pegó, oye, no esto, oye, está chido. Sí, pero aún eso va a desaparecer con el tiempo y nadie va a recordar las anécdotas de Kumi. O sea, las expectativas de todo el planeta están sobre ti. No, pues no, no te las cargues. Disfruta esta chispada de universo que te tocó, este pestañeo.
No eres ni un pestañeo en las inmensas mares del tiempo. Entonces disfruta este periodo de vida que te toca. Disfrútalo bien. ¿Qué otro miedo tienes? Tenemos 10 minutos. Mm, bueno, pues me da miedo el monstruo, se podría decir, que aparece en mis pesadillas. Ok. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Des, bueno, cuando era niña, pues empezó esas pesadillas, pero siempre es el mismo monstruo que está en esas pesadillas, Ok. ¿Y pero cómo cada vez es? se hace más grande. ¿Cómo es? Es demasiado alto, como más alto que un jugador de básquetbol, Ajá, y tiene el cabello quebrado, largo, ajá, y también está como desnutrido ajá. y tiene patas como si fueran de una cabra o como si fuera un centauro. Sátiro. Ajá. Ujú. Y no tiene rostro más que una sonrisa. Oh, wow. Wow. Mira, ese individuo me tocó a mí hace mucho tiempo. Yo una vez tuve, pero a mí se me tocó en la presencia. Tuve una oportunidad de ver sus patas de chivo en vivo. Tenía dos nanas cuidándome. Y una vez se bajó hasta la fase intermedia, hubo su proceso, se fue y se me presentaba en mí en sueños igual. Hubo un periodo donde se me apareció otra vez, pero ahora estaba yo solo, no había nadie en mi casa. Y me levanté y dije, voy a ir a la cocina y te voy a enfrentar, cabrón. Te voy a enfrentar, cabrón. Y me levanté porque me tapaba, me apretaba en la cama cada vez que sentía esa esencia, no pensaba en él, porque era lo típico que nos cuentan, ¿no? Dices, no manches, eso es el diablo, pues lo acabas de describir casi, nada más le faltaron sus cuernos bien largotes, ¿no? Entonces, este, es un sátiro, al final de cuentas. Lo que estás viendo es un sátiro alto. Al tener alto, significa que es un ser que lo ves como una representación de que tiene mayor poder que tú. Sí, es como Slenderman, no sé si has escuchado ese, ese, ese cuento de un Sí. cuate. Hay un egregor, o sea, sí existe un espíritu de Slenderman. ¿Por qué? Porque la idea colectiva lo hizo. La idea colectiva lo hizo. Cuando yo me enfrenté a este ser, me levanté de la cama, porque cuando era niño no lo vi más que las patas del medio para abajo. Sí, las nanas estaban reza y reza y reza, y por ellas fue que me libré. Lo vi, me di la vuelta, le dije, a ver, volteate, cabrón, hijo puta. Pero yo estaba así apretando todo. Dije, no manches, a ver qué viene, ¿no? Ujú, Y se me presenta y no tenía rostro. Y ¡ah! Se me salió el grito. ¡Ah! Y me levanté, dije, me volví a cubrir y dije, no, a que su puta madre, aún no sé. Y voy, me levanto en la vida real ya, no en el sueño. En la vida real me levanto y voy a la cocina y ahí estoy. Y volteo y digo, ahí estoy, ahí está, te vas a aparecer, vas a aparecer, vas a aparecer. Desde ahí dejé de verlo. Y hubo una ocasión donde se me presentó y al tenerlo frente a mí, en un sueño igual, le dije, tú eres Dios, que en traducido es Ios, que significa Ios, o sea, tú, Ios, sois Dios. Y yo soy Dios.
al mismo tiempo estás diciendo, yo soy Dios. Reconoces la divinidad del prójimo a sí mismo porque has reencontrado tu divinidad. Entonces, esta frase de reconocimiento yo soy te da a ti el entendimiento de retención. Él va a detenerse porque has reconocido la divinidad de enseñanza sobre él. Él va a detenerse. Hacer una venerencia de saludo y de reconocimiento y desaparecer. La última vez que tuve una pesadilla de ese tipo fue cuando reconocí a realmente la enseñanza divina que había en ese ser. Sí. Entonces, ya desapareció. Es entendible, es un sueño muy profundo. La representación simbólica, psicológica, es que es un personaje, primero que nada, varón, sátiro de las piernas. Los sátiros reconocidos mitológicamente son animales muy desbordados en sus vicios. Todos los vicios le encantan a los árabes. Uf, no manches, todos. Sí, entonces todos los vicios les encantan a los sátiros. Cuando observas a un sátiro vicioso, delgado, representación de delgado, es con hambre, tiene hambre o te está persiguiendo por hambre. Sí, es un individuo que desconoces, no lo conoces, se te está presentando. Es un sátiro, es un personaje que desconoces, quien te llegue a atacarte. Sí, tienes miedo en simpleza a que alguien desconocido que no conozcas y que no puede controlar su animal te ataque, sea su objetivo de ataque. Es eso, ¿no? Ujú. Entonces, aprende a reconocer que eso es también un proceso de enseñanza. Yo lo que les digo anteriormente, mira, imagínate cómo está a nivel espiritual. Estamos en los miedos y los miedos es la casa 4, es la casa de cáncer. Son los riñones, son los intestinos también y esto nos está hablando de que podemos llegar a tener problemas de estreñimiento. ¿Tienes problemas de estreñimientos, corazón? Mm, ¿O diarrea? algunas veces. Sí, los problemas de estreñimiento se dan precisamente porque nos contenemos todos los nutrientes adentro de y aprendemos, no soltamos, no sostenemos, sí, ya sean todo lo que son las emociones, pues, sí, entonces ese es el proceso en la casa 4. Tenemos un minuto, ahorita nos volvemos a conectar. Ujú. Eh, son procesos del individuo donde debe de comprender que todo es un holograma, todo. Si te gusta la computadora y los videojuegos, entenderás más o menos lo que digo. Entonces, las cosas que realmente valen no son las materiales, porque esas no están vivas, no son representativas a algo realmente sustancial. Una fruta, un insecto, un animal, un hermano, un delfín, todo eso consiste en un factor real. Esos son los factores que realmente valen, no un kilo de tal metal o tantos líquidos de petróleo. Tantas vidas se ha destruido por esos materiales. Entonces, si nosotros observamos esa faceta, podemos también trascender nuestra conciencia, aprender a soltar en este mundo de la 4D. Cuando fallecemos, tenemos dos tipos de muerte. La primera muerte es la física. ¡Pum! Te desprendiste del cuerpo físico y ves tu cuerpo y dices, no puede ser. O hay quienes ni siquiera se dan cuenta de que ya así de, chinga, estaba muerto y yo